todos, bienvenidos a La Otra Cancha, el podcast atípico de fútbol donde usamos el fútbol como excusa para hablar de todo lo demás. Yo soy Laura. Yo soy Octavio Sazo y esto es La Otra Cancha Podcast. No es solo el pasto, no es solo el balón. Octavio, ¿cómo estás? Bien, Lau, un gusto saludarte, compartir contigo en este espacio tan bonito, tan agradable y poder contarle a la gente esa otra visión del fútbol, mezclarlo con la moda, con las actividades que hay alrededor de un deporte tan importante como este. Precisamente hoy vamos a empezar con un dato curioso. A ver. Con un facto. El facto es el siguiente. ¿Sabías tú que se venden alrededor de 800,000 camisetas de la Selección Colombia al año? Es un número importante. Es un número importante, es un dato de Adidas. Sí. Eso claramente sin contar las camisetas chiviadas. Exacto. La piratería que obviamente no promovemos, Exacto. Pero que sucede. Exactamente, que ya es parte de otro número. Exacto. Y este número crece un 40% en año de mundial. Claro. Porque si nos ponemos a pensar, no hay una prenda más transversal que la camiseta de la selección. Por supuesto. Es prácticamente la única prenda que puede vincular a todas las personas, seas del partido político que seas. Exactamente. Seas de la clase social, de la edad. De la raza, de la edad, lo que sea. Uno siente una identificación real por unos colores. Más allá de los colores de tus clubes, que obviamente pues tú amas, si tú eres hincha de un equipo, eres hincha de otro, pero la selección es lo único que vincula a toda la gente. Y no hay una prenda más importante que la camiseta de una selección. No hay una prenda más importante y no hay una prenda que se ponga la abuela, el primo, el perro. Claro. No, hay hasta camisetas. El otro día pasé por Adidas y había una camiseta para un perro chihuahua. Para un perro. Con la formita del perro y yo muerta de la risa. Y lo peor es que les ponen los nombres. O sea, y le ponen los nombres, o sea... Buenísimo. Entonces, si partimos de esta idea, nos empezamos a dar cuenta que sucede algo muy interesante en el fútbol. Y es esta conexión que el fútbol tiene con moda. Porque claro. si no es moda vender 800,000 camisetas, yo no sé qué es moda. No. Fíjate que el fútbol ha cambiado mucho porque antes incluso los equipos podían pasar 2-3 años con la misma camiseta, con el mismo modelo de camiseta. Y eso no es hace mucho tiempo, eso es reciente. Pero la gente se dio cuenta, los clubes se dieron cuenta que una de las formas para obtener mayor cantidad de dinero, sobre todo en las ligas más fuertes del mundo, como las ligas europeas, era vender camisetas. Claro. Y al final se ha convertido realmente en un mercado inusual. Tú tuviste la posibilidad recientemente de estar en España, las tiendas del Barcelona y del Madrid son de las tiendas que más mueven dinero en el mundo. En el mundo, están llenísimas. Claro. La cantidad de turistas que hacen parada, primero a los estadios, porque ir al estadio ya es casi como ir a una iglesia. ¿Sabes? Son los nuevos templos. Totalmente. De eso también hablaremos más adelante. Exacto. Son los nuevos templos. Y luego ir a las tiendas están llenísimas de turistas. Es impresionante la cantidad de camisetas de fútbol que se venden ahora. A mí me ha llamado la atención. Hace poco estuve en Barcelona y la gente entra. Hay gente que entra a la tienda, observa, mira, le da si acaso porque las camisetas evidentemente no son baratas, no son económicas. No. Le da... Por ahí 100 euros. Exacto. 300,000 pesos por ahí. Total, le da para comprar un llavero, una pelota y tal, pero de repente aparece un japonés y se lleva 17 camisetas. O sea, entonces tú dices, o sea, la cantidad de gente que está detrás de eso. Y eso hace lado que los equipos, por ejemplo, a esta altura de la vida, hoy dispongan de 3-4 modelos por año de camiseta. Es un montón. Entonces, la camiseta local, la alternativa, la visitante, una que utilizan en tal día. Y la del fan, que es fan. Precisamente la que tengo puesta hoy. Exactamente. Porque esta es una camiseta que no se usa en juego. No se usa en juego, de hecho es de un material que es diferente. Total. Pero es lo que dirían como una camiseta fashion. Exactamente. Entonces es curioso este dato y si queremos entender cuándo empieza esta conexión entre el fútbol y la moda, nos tenemos que remontar un poquito. Porque todo esto empezó en los 80s con las camisetas de los arqueros. Claro. La camiseta del arquero fue la primera pieza coleccionable. Antes era otro, pues se entendía el fútbol y se entendía la moda en el fútbol desde otro lugar, ¿no? Total. Simplemente era el uniforme y ya estaba. Pero cuando llega el arquero todos recordamos las camisetas ochenteras de los arqueros. Claro. Esto no es casualidad. Acá pasan varios factores. Uno de ellos es que hay un adelanto en la tecnología. Entonces, la imprenta da un salto.
y esto hace que en la camiseta se puedan imprimir o se puedan como poner distintos diseños. Exacto. Distintas formas geográficas, distintos colores. Eso mezclado con que los 80s es una década de excesos, ¿no? Culturalmente, los colores neón, las discotecas, las fiestas, los 80 se conocen, se recuerdan como por una época de muchos excesos en todo sentido, y mezclado con el tercer factor, que es que los arqueros son singulares. Claro. El arquero es un personaje singular, es una personalidad singular, es el único que juega con la mano. Empezando ya es distintivo. Ve todo el partido de frente. Ve todo el partido de frente. Es el único que ve todo el partido de frente. Y lo otro, fíjate que el arquero es la única persona que no tiene los colores del equipo. O sea, es llamativo porque tú dices, por ejemplo, no, bueno, James Rodríguez y el uso de la camiseta número 10 de la selección, la camiseta amarilla, pero David Ospina nunca se pone esa camiseta. Nunca. Entonces, no, es que esta me parece triste. O sea, son los únicos que nos llevan los colores. Exacto, terminan utilizando otra camiseta cualquiera que al final termina siendo modelo. Y lo que tú dices, o sea, han aparecido arqueros a lo largo de la historia en los últimos años. Hablas de los 80 para acá. Arqueros muy icónicos que han hecho de sus camisetas una marca personal. Una marca personal, exactamente. Exacto. O sea, para no irnos más lejos, René Higuita. Correcto. Pensar en René Higuita es pensar en su camiseta. Yo tengo la imagen de él con esa camiseta de rombos morada, ¿te acuerdas? O sea, el típico busito que él se ponía. Sí. Italia 90. Italia 90. Sí. Es mítico, o sea, ya entendemos cómo la imagen empieza a tener este poder dentro del fútbol. Total. Que es algo nuevo, o sea, no algo nuevo, pero era algo que antes no sucedía, ¿no? No, y lo aprovecharon para incluso vincularlo económicamente con marcas. Por ejemplo, en Argentina hay dos casos. El caso de José Luis Chilaver, un arquero paraguayo muy importante que tenía... Una personalidad enorme también. Y tenía un perro en la camiseta que hacía como creer que no te le acercaras al arquero. Y otro que se llama Navarro Montoya, que es nacido en Colombia. Sí. Pero que es argentino, que estuvo toda la vida vinculado a Argentina, que fue arquero de Santa Fe, pero su paso más importante fue con Boca. Él también tenía un señor que manejaba un camión en el pecho. Y entonces era el camión como acercándose. Como si fuera a atropellar a la persona. Como si fuese a atropellar a la persona, y esa camiseta es icónica. Y hoy las copias de esa camiseta valen fortunas. Claro, porque se volvieron objetos coleccionables. Claro. Cosa que eso pues no había pasado antes. Correcto. Hay otro ejemplo que a mí me gusta mucho porque él tiene una particularidad, y es que no solo él se ponía la camiseta, sino que él la diseñaba, y es Jorge Campos. También. El arquero mexicano. Exactamente. Toda su onda era muy Acapulco. Total. El color como azul cielo, las palmeras, pero vemos cómo el arquero pasó a ser diseñador. Correcto. La camiseta se empezó a volver como un lienzo. Fíjate que ellos tienen una cosa en común, que son todos llamados como los locos del arco, ¿no? El caso de Higuita, de Jorge Campos, de Chilaver, de Navarro Montoya. Son tipos que marcaron una época por la forma en cómo jugaban al fútbol, más allá de ser arqueros. Cómo tapaban y todo eso, era porque salían con la pelota. Porque es por su personalidad. Exactamente. Campos fue goleador. O sea, Campos fue delantero antes de ser arquero. Es interesante que la personalidad se haya mezclado con esto, con el impulso tecnológico de las imprentas, de los rombos, de los colores. Entonces, pues, vemos a estos sujetos con unas personalidades también que encarnan el color de sus camisetas. Fíjate que yo tenía un compañero que fue jugador de fútbol, fue un compañero mío de la infancia, que fue capitán de la selección de Venezuela, y él, una de las cosas que me decía era que él vinculaba su personalidad con el fútbol para llamar la atención. Entonces, por ejemplo, él se pintaba el pelo de gris, se pintaba el pelo de un color. Entonces me decía, y yo le decía, pero al final, ¿para qué lo...? Y me dice, porque yo siempre voy a aparecer en las fotos. El fotógrafo, cuando voltea a mirar, siempre me va a enfocar a mí porque tengo algo de visionario, moda. Entonces, un visionario. Claro, estamos hablando de los 90. Y yo pensaba el otro día que, por ejemplo, no sé, el Pibe Valderrama es el caso más puntual sobre eso. Cómo cambió la moda y el fútbol de acuerdo al pelo del Pibe Valderrama. Claro, es que es casi que iconografía. O sea, el pibe hoy, en la actualidad, no se corta el pelo, no es porque no quiera, sino es porque es su marca personal. Es su marca, eso es la su gente marca. Lo ve en un aeropuerto y ve, es el Pibe Valderrama. Lo ves desde lejos, lo reconoces, es como Goliat. Exactamente. Y los jugadores lo aman por eso, o sea, más allá de su calidad, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, el cuento ese de Beckham, que quería una camiseta del Pibe porque lo recordaba de siempre, de
chiquito, que De él veía el chiquito. pelo del pibe. Que además es espectacular cuando David Beckham se Le pone pide la camiseta, entonces... y se pone la camiseta de la selección Exacto. Colombia. O sea, Dios mío, qué guapo Todo se eso, veía. claro, todo eso va por ahí vinculado claramente a la personalidad y a la moda que imponen ese tipo de jugadores como Cristiano, como Beckham, el propio Ronaldo, el brasilero, Ronaldo Nazario. que se hizo el corte aquel en Francia 98. El Capul, que todos recordamos. 2002, El entonces, Capul infame. Exactamente, entonces eso marca diferencia y por eso la moda siempre va a estar vinculada al fútbol. Por ejemplo, Eric Cantona, que es un francés que utilizaba el cuello de la camiseta hacia arriba. Entonces, ¿sabes? Qué estilazo Todo el de eso- Eric Cantona. todo Pero eso iba con cambia. su personalidad. Claro. ¿Cierto? O sea, Claro, él era disruptor dentro y Totalmente, fuera de la cancha. totalmente. Yo no he vuelto a ver un jugador que juegue con el cuello así. No, es O que sea, no más hay... y que no se le vería igual, que tienes que ser Eric Cantona. Exactamente. Entonces, digamos, ese tipo de cosas marcan diferencia y obviamente vinculan a eso. Y yo creo que hoy en día, el fútbol sin la moda no existiría. O sea, Yo hoy- creo que tampoco. Me parece interesante lo que estabas diciendo de David Beckham, porque David Beckham realmente fue el primer futbolista en industrializar su imagen. Es correcto. Hubo antes futbolistas muy facheros, Sí, como sí, dicen en sí, sí. Argentina. Sí, El primero que se me viene a la cabeza y que recuerdo es alguien como George Best. claro, por supuesto. George Best era un Rolling Stone. Total. O sea, él le decía a la prensa eso. Él parecía más un rockstar que un Totalmente. futbolista. Y su vida, todo fuera de la cancha, Toda su todo era vida. una vida de rockero. total. De rockero. Luego también está Johan Cruyff. También era supuesto. una persona muy elegante. Estuvo Pep Guardiola. Fíjate que Cruyff implementó, porque antes el fútbol, primero que antes no existían los nombres en las camisetas, ¿no? Y Ok. después que los jugadores, antes era obligatorio que los jugadores que salían a la cancha era del 1 al 11. Sí. O sea, tú no tenías un número... Sí, no puede ser el 22 porque Exacto. es mi número de la suerte. Y él implementó, él fue el primer 14. ¿En serio? Claro, Eso y no lo sabía. a partir de ahí, o sea, él utilizaba el 14 y el 14 es él. O sea, él utilizó Claro. el 14 a lo largo de toda su carrera. Ya después aparecieron los nombres y demás. Pero el fútbol era del 1 al 11 y de acuerdo a la posición. Es decir, el delantero era el 11. Sí. No podía haber un defensor que... Claro, por eso hoy en día pues uno sabe cuál es el 7 y cuál es el 10. Exactamente. Y uno dice, este mi- juega de 7, este juega de Claro, o mi tanto. equipo necesita un 5. Pues Exactamente. uno ya sabe cómo ubicarlos, pero yo no sabía que antes sí, no tenían los nombres. Antes no tenían los nombres. Entonces, por ejemplo, Cruyff cambia eso. Ardiles, que era un jugador argentino de la Sí. época de los 70, finales de los 70, usaba el 0. No. Entonces, claro, a partir de eso empieza a cambiar un poco el tema. Y hoy, por ejemplo, aparecen jugadores en el 99. El 93 ¿Entiendes? O sea, de Sergio Ramos. sí, por eso, exacto. Entonces, No, eso no lo eso sabía. Se cambió. empieza a personalizar, ¿no? Empezamos a ver como un cambio de simplemente un número, Claro. como tú eres un número más, Total. a tú eres una persona, tú eres un nombre, tú eres un pelo, un peinado, Claro. tú eres una marca. Y David Beckham fue listísimo claro, en hacer ese... Total. Yo creo que fue el que más lo impulsó todo, en su todo, momento. todo. La También porque... La forma de usar la ropa, el pelo. Y también pues porque el tipo es guapísimo, Claro, ¿sabes? O sea, obvio, también, o sea, no aprovechaba. digamos, no, el man se ayudó, No, y además jugaba bien al fútbol. jugaba muy A lo bien. mejor tú Sí, que puedes no era ser- simplemente un modelito. Exactamente. Era, o sea, los tiros libres de David Beckham, Exactamente. los anhelos por todavía eso en él el tenía, Bernabéu. él tenía esa mezcla de las cosas y además, bueno, fue capitán de la selección, un tipo rebelde para la época, casado con una Spy Girl, todo lo que significaba eso para lo que era su vida, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, tú hoy ves el número 10 Sí, y el vínculo del número 10 tú lo representas con Maradona. por Maradona ejemplo, ¿sí? siempre. Pero las generaciones de nosotros Sí. es el número más el nombre. O sea, las generaciones de nosotros no piensan en un número vinculado Sí. a un jugador. Porque No. ya nosotros estamos acostumbrados a que el nombre va atrás. Entonces, A tú que te el compras nombre la va camisa atrás, con el nombre. ya que casi el número ya no importa tanto. Correcto. Y tú te compras todas las camisetas. Si te le vas a poner un número, le pones el número y el nombre. Sí, Antes es eso verdad, no- es verdad. Antes eso no era así. Sí, tú te pones a Mbappé Exactamente. o lo que sea. Lo que sea. Entonces tú le pones 7 Ronaldo, el otro tal, 10 Messi. Eso es interesante, eso es interesante. Eso cambió todo. ¿En qué año cambió esto? Yo creo que eso empieza a cambiar porque, por ejemplo, el Mundial de México 86 está sin nombre. El primer Mundial con nombre es Estados Unidos 94. ¿En serio? Sí, Hasta el porque 94. Italia 90 es sin nombre todavía. Mira que yo no sabía eso. Me sí. recuerda la foto. Hay una foto mítica de Bayo
Cuando falla, es que estoy pensando en eso, ahí no había nombre. Por eso, y yo estaba pensando en Baggio en el Mundial de Italia 90. ¿Qué número era Baggio? Baggio era el 10. Era el 10. Y hay una foto, yo creo que todos lo recordamos, es cuando él falla el penalti. Claro. Es una foto desde atrás mirando el piso y parece que el mundo se le hubiera caído a los hombros. Exactamente. Porque literalmente se le cayó encima. Se le cayó encima. Pero sí, ya me acordé porque la moda, lo importante del Mundial de Estados Unidos era que iban a usar nombres. Entonces, claro, Maradona usó nombre por primera vez y única porque fue el último mundial. Los mundiales antes y eso vendió muchísimas más camisetas. Claro, es que ahí marcaba la diferencia. Porque ya tú tenías una camiseta personalizada. Personalizada. Antes, si tú tenías un 7, podría ser 7 de cualquiera, y de cualquier época. O sea, si duró un año en el equipo, pues... Entonces la gente te decía, pero este 7, ¿de quién era? Era de tal época. Bueno, lo usaba tal jugador, lo usaba Freddy Rincón, lo usaba tal... por ejemplo, en el caso de Italia 90, uno recuerda la camiseta de Freddy Rincón del Mundial, la roja contra Alemania, y el número, pero espectacular, claro, no además Rincón. Esa camiseta, Claro, divina. Exactamente, pero ahí tú la tienes por el número, ahí no dice Rincón. Mira que nunca me había fijado en eso y eso es súper interesante, porque hoy en día, hoy en día ya es muy diferente, porque ahora... Ya los números no importan tanto, es verdad que nosotros los recordamos, pero lo que importa ahora es el nombre del futbolista y el futbolista. Y vemos cómo se ha creado un negocio multimillonario entre la industria de la moda y la industria del fútbol. Totalmente. O sea, ahora hoy en día, si Beckham fue, digamos que el pionero en hacer campañas, ¿no? La de Calvin Klein, que no sé si tú recuerdas, yo recuerdo muy bien. Creo que todes. Pero luego vemos hoy en día como jugadores como... Jude Bellingham hizo una campaña con Louis Vuitton, que es una campaña preciosa, muy de alta costura, donde ya solo su nombre y ya solo como su marca personal se asocia con una marca súper de alta costura, francesa, y hacen una combinación que vende, o sea, si lo hacen es porque vende. Por supuesto. ¿Sabes? O sea, porque le beneficia tanto a la marca de moda como al futbolista. Claro, fíjate que ahora las propias marcas de los jugadores van de acuerdo al número. O sea, ya Cristiano Ronaldo no se concibe sin el número de Cristiano Ronaldo. Sí. O el Messi 10. O sea, tú mezclas todo con el número. Fíjate que cuando eso empezó a pasar, pasaban casos como, no sé si recordarás, el de Iván Zamorano, el jugador chileno, que llegó a jugar en el Inter y cambió su número y terminó utilizando 1 más 8. Ay, no, me encantan estas historias. Era el 18, pero él le ponía un más con cinta en el medio. O sea, él mismo se lo ponía. Claro, él le ponía, y al final esa camiseta es icónica, porque él no tenía el 9 se lo había dado a otro jugador que había llegado para usar ese número, pero él tenía el 1 más 8. Me encanta. Entonces, lo que representaba en su momento ese número para él. Claro. Y así, por ejemplo, hay la mayoría, por ejemplo, hoy que estamos en la previa del Mundial de Estados Unidos, la mayoría de los deportes americanos, todos ya tienen esa vinculación de nombre y apellido, pero hay franquicias deportivas que son muy reservadas. Por ejemplo, los Yankees de Nueva York, que es la franquicia deportiva quizás más importante de los Estados Unidos y una de las más importantes del mundo, ellos no usan los nombres. Ellos utilizan solo números. Todavía me parece interesante, me parece, porque si uno lo piensa, el fútbol ha sido muy listo en crear esa conexión con la moda y las marcas se aprovechan, lo que te decía, Jude Bellingham con no sé quién, Mbappé en la campaña de Dior, todo. Y vemos cómo se entremezclan, que me parece particular que no lo usen. Exacto. No lo usen en otros deportes de esa misma manera. Porque fíjate, por ejemplo, en el caso, si tú hoy ves un equipo de fútbol, lo vemos en Colombia hay ejemplos de equipos de fútbol que no utilicen nombres. El Deportivo Independiente de Medellín no utiliza nombres, pero no es por una cuestión ideológica. Es por una cuestión de la marca que viste el Deportivo Independiente de Medellín, que en su momento da ¿Como las pautas? No, o da una cantidad pequeña de uniformes porque lo van a cambiar, entonces no le ponen nombre para que lo pueda utilizar otro jugador si necesita utilizar ese número y el otro jugador está lesionado. Entonces, en ese momento no. Y hay equipos en Sudamérica que no utilizan nombres por esa razón, porque no son equipos de mucho presupuesto. La marca les da 20 números, entonces juega el que juega. Como amigo, le toca el que le toca, total. Pero, por ejemplo, en el caso de los Yankees, es porque el antiguo dueño de los Yankees decía que lo importante no era el nombre en la espalda, sino el logo en el pecho.
Y razón tiene y es una razón y que estoy súper de acuerdo porque, o sea, el escudo importa más. Exactamente. O sea, entonces es una razón ideológica. Entonces los Yankees de Nueva York no utilizan pues me nombres. encanta. Igual a mí me encantan las camisetas con nombre, tengo que Claro. decirlo, pero me gusta mucho esa ideología porque es que a veces, mira, a veces el equipo importa 3 Claro. y los futbolistas van por encima y eso nunca, Entonces desde mi forma de verlo, nunca puede pasar. Los neoyorquinos saben que el número 99 es Aaron Judge, que es la máxima figura de ellos, y es el 99. No necesitan que le pongan el nombre. Impresionante. Y al pasar de los tiempos va a haber 5.99. Claro. Seguramente. Pero tú vas a recordar de acuerdo a la época. Entonces, los deportes americanos se estila una cosa que no se estila en el fútbol, Sí. que es retirar los números. O sea, por ejemplo, Michael Jordan era el número Sí. 23. Y lo retiraron. En Chicago Bulls, nadie más en la historia va a usar el número 23. Me equivoco, no sé si estoy equivocada, pero creo que el Liverpool retiró el número De Diogo Jota. Sí. Exacto. Estoy en lo están correcto, ¿verdad? en el proceso de retirar. Pero, por ejemplo, Claro, son casos muy específicos Claro. de tragedias o... en la Roma no lo hacen de manera oficial, pero Sí. nadie usa el 10. Vale. Porque el 10 es Totti. Entonces Entonces, nadie desde lo que él usa. se retiró, nadie Digamos, lo usa. no está retirado de manera oficial, pero nadie lo usa. A mí me encantan... ¿Sí? A mí me encanta como toda esta magia que no tiene nada que ver con fútbol, Claro, pero no, hace del fútbol como un deporte muy especial y un lugar muy Claro. especial que va más allá, ¿no? Claro, además, eso es lo valioso de un deporte como este, lo que trasciende fuera del juego simplemente, porque al final, Sí. bueno, es cierto, es un juego, pero todo lo que está detrás de eso que trasciende, lo que tú dices, la gente, los números, la idiosincrasia, el vínculo con los colores, por qué un equipo usa un color y no otro, porque hacen esto, las formas de celebrar. Total. Y Sí, trasciende toda la cultura. cada equipo tiene una cosa que lo identifique culturalmente, históricamente. Entonces, eso evidentemente hace. Tú vas hoy al estadio de los Lakers de Los Ángeles, del baloncesto de la NBA, y tú vas a ver que arriba tienen retirados 7, 8 números. Y esos números más nunca se tocan. Me encanta esos Eso es detallitos muy- porque hacen que sí. el fútbol deje de ser simplemente un juego o un Total. deporte cualquiera y se vuelva como más humano. Fíjate que había una discusión de que si después de Messi alguien usa el 10 de Argentina. Entonces, Bueno, si lo usaron después Maradona, yo diría claro. que sí. Entonces O sea, hay unos tampoco. argentinos que te dicen, no, pero va a salir otro. Y hay unos que te dicen, no, como ellos dos no va a salir más nadie. Bueno, pero al eso final pensaban después de Maradona. ¿Entiendes? Al Después de final Pelé. es- O sea, después de exactamente. cada gran estrella, pues igual piensan siempre Correcto, eso. Correcto. Digamos, pasa por eso, pero son temas muy, muy interesantes y tienen valor, ¿no? Cada club o cada selección lo hace de acuerdo a eso, pero tiene un valor. Y Tiene eso un valor, representa- tiene un valor. Y eso va vinculado, obviamente, hoy va vinculado muchísimo con la moda. Hoy uno entra a una tienda de un equipo de fútbol y es moda total. O sea, Es moda total, pues, o sea, es interesante. Mira, los equipos, después de que, digamos, el futbolista pasó de número a nombre, Sí. a icono, ¿no? Total. El David Beckham, marcas personales como la que hoy en día tiene Mbappé, Sí. Lamine Yamal, Koundé, o sea, Sí. todo siendo una marca personal súper fuerte, empieza a pasar algo con los equipos y es que los equipos dicen, hola, yo también quiero estar incluido en este negocio. Claro. Y empiezan a hacer camisetas con diseñadores de moda, no de camisetas de fútbol, Sí. sino diseñadores, por así decirlo, top. Claro. Entonces, digamos, el Real Madrid hace una colección con un diseñador japonés que se llama Yoji Yamamoto y hace una colección que se llama Y3. Exacto. No sé si la has Sí, sí, visto, sí. es una camiseta como con un dragón y no es para los jugadores. Claro. Creo que ellos no jugaron ningún partido con esa Claro, y camiseta. por ejemplo, él va a vestir a la selección de Japón en el Mundial. La selección de Japón va a vestir con Y3. Y Armani también, Exactamente. viste a la selección italiana, si no estoy Claro, mal. Total. Y es que son O sea, elegantísimos. más porque allá de que Italia estuvo vinculada con la Puma durante muchísimos Sí. años, ellos tienen un arreglo, por ejemplo, y entonces Armani los viste. y los fuera viste de- para que fuera del campo fuera del también. campo. Entonces todos llegan Exactamente. y se les nota. Fíjate Porque que- más ahora no pueden tener. Fíjate lo que ahora pasó hace muy poquito. Italia fue al Mundial de Béisbol. Sí. Que Italia no es un país representativo de béisbol. Sí, es sí, un sí, país no es conocido por eso. Exactamente, fue al Mundial de Béisbol. Y le fue tan bien, o sea, cuando Italia llega al Mundial de Béisbol, Italia había tocado la puerta de Armani, había tocado la puerta de varios lugares que representan Sí. a los italianos. Y le dijeron, ¿pero ustedes de dónde son? O sea, ¿qué deporte es ese? Cuando Italia pasa la primera ronda, le gana a Estados Unidos, empieza a jugar y a jugar bien, Armani llamó. Los queremos vestir.
al igual que nuestra selección de fútbol, la selección de los Juegos Olímpicos. Claro. Y a partir de ese llegaron todos los jugadores vestidos de Armani. No, y se ven espectaculares, pues porque Giorgio Armani, claro, además es un que vínculo, murió hace poco, pero pues dejó un legado es un en la moda vínculo cultural. italiana. Es un vínculo cultural. Es un vínculo cultural. Totalmente, También hay totalmente. un caso que es muy bonito, es el caso de una chica que se llama Grace Wells Bonner, es una mujer joven jamaiquina inglesa, y ella diseñó la camiseta de la selección de Jamaica y la diseñó de una manera retro, como Adidas Original. Adidas Original, para los que no saben, es como la sección de Adidas que tiene que ver, que es diseñada, es reinterpretada de lo antiguo. Exacto. Es decir, los diseños de los 60, 70. ¿Como la que tienes puesta? Como la que tengo puesta. Entonces son como los mismos diseños, pero pues reinterpretados, Correcto. con telas de hoy en día, pues como con tecnología de hoy en día, por Correcto. así decirlo. Y entonces ella diseñó esta camiseta de la selección de Jamaica, que tú me estabas contando que tiene un Bob Marley atrás. Espectacular. Espectacular. O sea, ya trasciende el fútbol, ya es una cosa, es como... Ahora la camiseta pues es que representa todo, es lo que tú decías antes, la camiseta no es solo una prenda, es un statement, es un símbolo de pertenencia, como yo creo que no hay algo que te represente tanto como la camiseta de la selección o de tu equipo. Fíjate ahora en el Mundial, fíjate siempre los detalles culturales de las camisetas. Las camisetas de las selecciones africanas, por ejemplo, Sí. son todas culturales. Las camisetas de las selecciones africanas no se van a parecer nunca a las camisetas de las Nunca se selecciones van a parecer. sudamericanas. No, porque tienen sus colores, su imitación, Y los animales tejidos. y Es los verdad. tejidos. Bueno, incluso la camiseta de la selección Colombia con, Claro. con las mariposas de Gabriel García Márquez. Claro. O sea, las camisetas, por ejemplo, de las selecciones africanas son íconos de colección y de moda por eso. Las camisetas de Sí. Japón, por ejemplo, las de Japón, son muy vinculadas a la moda y a la idiosincrasia japonesa. ¿Cuál es tu camiseta favorita? No por equipo, o sea, no por país, sino porque te parezca linda. Por ejemplo, de este mundial me encanta, por ejemplo, y te recomiendo que la veas, Sí. la de Curazao. ¿En serio? Busca la de Curazao, la alternativa de Curazao para el mundial. La alternativa. Es color crema, Linda. con unas líneas, es Adidas, con unas líneas de colores, es espectacular. Y me gustan las alternativas que sacó Adidas para el mundial. La de Italia, por ejemplo, que no la va a usar lamentablemente. Sí, lamentablemente. La de España, la de Venezuela, que tampoco la va a usar. La de Japón, por ejemplo. Japón. Pero las blancas, las que son alternativas, Sí. velas, son espectaculares. Me parece que por ahí yo creo... A mí me ha gustado siempre mucho la de Alemania. Yo soy La de Alemania, clásica, por ejemplo. siempre, pero desde que soy chiquita, a mí la camiseta de Alemania, que yo no tengo nada que ver con Alemania, ni familia ni nada, pero siempre me ha parecido una camiseta preciosa, de que una es elegancia. es otro tema a tratar, que Sí. rompe el vínculo con Adidas luego de... No hay una marca más alemana que Adidas. No hay. Y, no hay. Alemania, a partir de este mundial, deja de ser Adidas. Eso es una cosa... ¿Con quién se fueron? Con la otra, con Nike. Con Nike, con la otra, con la Pero competencia. imagínate eso. Eso es O impresionante. sea, Adidas es ¿Por qué Alemania. habrá pasado eso? Me pregunto. Sí. Hay que hacer una investigación, Sí, hay sí. que descubrir por qué pasó Adidas eso. nunca ha vestido otra cosa que no sea Adidas, Alemania. Es verdad. Ay, ya no me gusta tanto. ¿Ves? Porque yo soy muy fan de Adidas. Sí, De sí, preferencia, sí, sí, sí. yo soy una chica Adidas. Y rompe el vínculo contractual y a partir de ahora lo va a vestir la otra, lo va a vestir Nike, siendo además Adidas culturalmente Pues muy la alemán. representación de alemán. Muy alemán, o sea, más alemán, el Volkswagen. Exacto. Entonces, ¿Sabes? O ¿ven sea, lo que eso significa? así O sea, es. los vínculos eternos prácticamente que hay entre marcas y selecciones nacionales por temas culturales. Sí, eso también es muy interesante. Y más allá de la camiseta, también empezamos a ver cómo otros, ¿cómo se dice? Como otros objetos de la vestimenta Sí. empiezan a también entrar en el mundo de la moda. Por ejemplo, los guayos. Total. Los guayos, y eso que las mamás decían que uno no usara guayos. ¿Te acuerdas que no le decían, o a mi hermano le decían que uno no usara guayos porque era malo para los riñones, por los Exacto, taches? exacto. Pero hoy en día vemos a marcas, hay una marca que se llama Miu Miu. Miu Miu es, digamos, que la sección más alternativa, como más experimental, Sí. de Prada, que es la gran casa de moda italiana. Y ellos en la pasarela del 2021 sacaron unos guayitos con unos taconcitos. Ok. Divinos, todas las modelos con unos vestidos espectaculares y con sus guayitos. Entonces ya no solo la camiseta, ¿no? Empezamos a ver cómo la moda Claro. ya no, pues no descaradamente decirlo de forma negativa, sino como sin tapujo empiezan a coger elementos de la vestimenta de fútbol y se la empiezan a llevar a la moda.
Total. Y hoy en día vemos que hay una tendencia impresionante en todas las tiendas, lo que es Zara, H&M, Bershka, todas estas tiendas que uno consigue ya ahorita en casi todas las ciudades del mundo. Por lo menos en todas las capitales están. Hay una tendencia de hacer camisetas que ya no tienen. Y esto es complejo porque esto es controversial. Yo no sé cómo me siento al respecto de esto. Y es que se pusieron tan de moda las camisetas de fútbol que ya no importa si son de tu equipo o no. Correcto. Como pasó con las camisetas de bandas de rock. Correcto. Que tú veías a una niña de 13 años con una camiseta de Metallica. Exacto. Que tú decías, este que ser no claramente exacto, en su vida. Pero era moda. Sí. Y yo siempre decía, ay, no me gusta. Y pues ahora esto está pasando con las camisetas de fútbol. Sí. Las camisetas de fútbol hoy en día ya ni siquiera tienen escudo. O sea, ya ahorita se las ponen, como les quitan el escudo, le ponen cualquier escudo y con los colores. Y ya las ponen para salir de fiesta. De hecho, Umbro hizo una colección que se llamaba From the Pitch to the Rave. Okay. Que era modelos de camiseta de fútbol sin equipo, pero la estética. Y quiere decir From the Pitch to the Rave, quiere decir algo como del campo a la fiesta. Correcto. Y era para que la gente se la pusiera fuera del estadio. Entonces la camiseta, o sea, ha hecho casi que un 360. Correcto. Desde empezar como un número, como una camiseta cualquiera, pasando por los arqueros, pasando por los iconos de moda, David Beckham y compañía, todos los guapos. Se nos olvidó mencionar futbolistas que además también diseñan. Claro. Porque hay futbolistas que además también diseñan. Digamos, David Alaba tiene una marca. O fíjate, por ejemplo, este par de datos, que hay los jugadores, por ejemplo, pueden vestir ese uniforme, pero la mayoría de los cracks, de los llamados jugadores top, los guayos, son personalizados. Son personalizados. Y son de otra marca. Claro, porque eso es algo personal. Ellos hacen como un contrato personal con las marcas. Entonces, al final, ese guayo que utiliza Neymar es para Neymar. Después te venderán el modelo, pero el que utiliza él es de él. O sea, ¿Y qué es lo que tiene de especial el guayo? O sea, ¿está hecho como a su medida o simplemente a su medida? ¿O simplemente es una estrategia de marketing para vender más? No, a su medida, la comodidad. Obviamente depende de la estructura del zapato. Hay unos que les gusta más utilizar cierto zapato porque les queda más cómodo. Claro. Entonces, de ahí cambia. Después los colores o otra cosa, ya eso es moda, evidentemente. Eso ya es marketing. Eso es marketing. Pero fíjate, por ejemplo, Nike tiene la versión de uniforme de Michael Jordan, ¿no? Y nada más hay un club en el mundo que utiliza ese uniforme, que es el PSG. Que no sé si ves que es la marca de Jordan, el muñeco de Jordan. Acá, de escudo. Entonces, no utilizan la pipa, sino es la marca de como Jordan. La imagen de él. La imagen de Jordan, que es así. Exactamente. Sí, sé cuál es. Y ahora en el Mundial la va a utilizar Brasil en su camiseta alternativa. Va a ser el único país que va a utilizar eso. Qué interesante cómo se mezclan los deportes, ¿no? Y eso es autorizado solamente por él. O sea, eso lo autoriza Jordan directamente. Lo que cambió además, que eso lo hablaremos en otro programa, lo que puede haber cambiado Jordan, la marca, esa marca Nike. Claro. Cambió, es un antes y un después de Michael Jordan. Pues es que el Air Force One, o sea, ya sé que obviamente esto no sucedió en el fútbol, pero pues sucedió en otro deporte. El Air Force One pasó de ser un zapato para jugar básquetbol y se volvió el zapato más vendido. Claro. O sea, se volvió casi que yo no sé en cuántas canciones de rap se menciona claro. los Air Force One. Claro. O sea, se volvió un ítem cultural. Total. Algo que salió de una cancha. Y lo mismo pasó con los guayos. Y lo mismo vemos que está pasando con los guayos. Muchísimas marcas sacando versiones de guayos. Sí. ¿Sabes? No todas sacaron los guayos exactamente, pero vemos a Prada, vemos a Agne, vemos a Balenciaga sacando su propia versión de guayo. Los vemos en la Met Gala. Me hiciste acordar, no me acordaba, pero me acabas de hacer acordar. El Napoli de Italia. Sí. Juega con Armani, le hace el uniforme de juego. Es el único equipo que no está vestido por una marca deportiva. Entonces, el uniforme del Napoli es de Armani. Espectacular. Entonces, ¿por qué será? ¿Por Maradona? No, porque el presidente del Napoli, que está muy vinculado al cine, dijo que la camiseta de su equipo tenía que ser de la piel de los italianos, no podía ser una camiseta que utilicen los demás. Entonces, eso me encanta. ¿Cómo se llama el presidente? ¿Sabes cómo se llama? De Laurentiis. De Laurentiis. El Napoli es muy interesante porque y esto me encantaría hablarlo en otro episodio, hay un director de cine que personalmente me gusta mucho, que se llama Sorrentino. Sí. Sorrentino, para los que no lo conocen, es un
es un director de cine italiano de Nápoles, Sí. súper hincha del Napoli, súper hincha de Maradona. De hecho, tiene una película que se llama La mano de Dios. Sí. Y la historia de él es preciosa porque es que, claro, me acordó lo que dijiste de cine y dije es un equipo súper cinematográfico. Total. Como la ciudad. Como la ciudad, Como la cultura. de Nápoles, todo, es que es todo, súper todo, cinematográfico. Sí. Y la historia de La mano de Dios viene, eso es una historia real que le pasó a él en su vida y de ahí su afición al fútbol y a Maradona tan grande. Y es que el día que Maradona iba a debutar en el Napoli, él era niño. Y él y su familia solían irse los fines de semana a una casa en el campo. Pero ese día él no quiso ir porque Maradona debutaba. Entonces él tenía que ver el partido. Entonces no fue a su viaje, se quedó. La familia se fue a su paseo, se mataron los papás. Y perdieron todo el... Él sobrevivió por quedarse viendo Maradona. Entonces esa película se llama La mano de Dios por eso. Claro. Es espectacular, recomendadísima. Es impresionante y es muy bonito ver cómo el fútbol realmente empieza como a ser parte de toda la cultura. Tú sabes que el Napoli no había ganado nunca. Hasta el primer título lo ganan con Maradona. No habían ganado y estaba la pelea cultural entre el norte y el sur de Italia. Sí, que siempre ha estado, ¿cierto? Son culturas muy diferentes dentro del mismo país. Porque para el norte, los del sur de Italia eran africanos, entonces hay un vínculo muy tema como racista, un tema muy racista, y el primer título lo ganan con Maradona, ¿sí? Y hay una bandera todavía hasta el día de hoy, hay una bandera en el cementerio de Nápoli que está puesta en todo el cementerio que dice, ustedes no saben de lo que se perdieron. ¿En serio? Claro, porque le ganaron el título a los del norte. O sea, es que... Entonces es como decirle a la gente fallecida, ganamos y ustedes no saben lo que se perdieron. Ay, no, me muero. O sea, es como que lo hicimos, por fin le ganamos a los del norte. Es una reivindicación. Claro, culturalmente el fútbol el vínculo cultural al fútbol es terrible. Eso lo decía Galeano. Galeano, claro, el escritor tremendo. uruguayo. Galeano, pues... Claro, hizo mucho más que escribir de fútbol, pero mucho de su obra fue dedicada al fútbol. Claro. Y él decía esto, él decía, el fútbol es la metáfora Total, de todo lo demás. total. Y a través del fútbol podemos entender la cultura y a través de la cultura podemos entender el fútbol. Y bueno, en parte de eso pues se trata este podcast, claro. de entender cómo el fútbol permea todo y cómo todo permea el fútbol y que no son cosas tan separadas. Y yo también siento que eso abre al fútbol a otro tipo de persona. El fútbol, total. De pronto, hay mucha gente que siente el fútbol como algo muy cerrado. Sí, ¿sabes? O hay gente que lo siente como básico. O como básico, sí. como muy de macho, de hombres, tribal. Sí. Pero no es así y el fútbol tiene espacio para todo, depende del lugar de donde lo quieras ver. Total. La otra cancha, la voz de la gente. Bueno chicos, así nos despedimos. Esto fue La Otra Cancha. Octavio, mil gracias por acompañarme, por todo tu conocimiento, por tus anécdotas y bueno, encantada de tenerte acá. No, Lau, un placer, nos reencontramos muy pronto, invitamos a la gente que esté con nosotros para que entiendan este otro lado del fútbol que tanto nos apasiona. Perfecto. Y bueno chicos, recuerden que pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de audio, también en boombox.com y verlo en YouTube. Les mandamos muchos besitos. Chao.